Hola, ¿cómo les va? Bueno, en esta oportunidad venimos a hablar de exportaciones y hoy de las destinaciones suspensivas. Estamos a diferencia de las destinaciones definitivas. Las destinaciones suspensivas son aquellas por las cuales la mercadería egresa del territorio aduanero argentino para permanecer fuera del mismo por un tiempo limitado para cumplir una finalidad específica y al vencimiento del plazo otorgado, las mismas deben ser reimportadas para consumo. ¿Estamos? Después vamos a ver que el código aduanero permite que muchas de estas destinaciones suspensivas se puedan transformar en definitivas. ¿Estamos? Primera consideración. La diferencia entre las destinaciones suspensivas con las definitivas pasa por, primero que nada, el plazo de permanencia. En las definitivas es por tiempo ilimitado, en las suspensivas es por tiempo limitado. Luego, las definitivas generan obligaciones tributarias e impositivas por parte del importador frente al Estado. En cambio, las destinaciones suspensivas suspenden, posponen en el tiempo el pago de esas obligaciones. Ahora bien, esas destinaciones suspensivas se clasifican en tres según el Código Aduanero Argentino. La primera es la exportación temporal. Vamos a ver que puede ser sin transformación o con transformación. Luego tenemos la destinación suspensiva de tránsito de exportación y por último la destinación suspensiva de removido. La destinación suspensiva de exportación temporal tiene que ver cuando la mercadería puede salir del territorio aduanero para cumplir una finalidad específica. El plazo que se le otorga, teniendo en cuenta qué se va a hacer con la mercadería, si va a permanecer en el mismo estado, tenemos dos plazos distintos. Si son bienes de capital, el plazo de permanencia en el exterior para esos bienes de capital que van a ser afectados a un proceso económico, pero que no le van a cambiar el estado, son de 3 años. ¿Estamos? En cambio, el resto de la mercadería que puede ser que salga para o vaya, mejor dicho, hacia el exterior para un evento deportivo, o una competencia deportiva, un evento artístico, para ser sometida a análisis, ensayos, salga como muestras o bien mercadería que vaya a una feria, una exposición, el plazo de permanencia de la misma es de un año. En esta categoría englobamos todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con automóviles, motos, aviones, aeronaves eh, y todos otros aquellos elementos que pueden hacer eh, eh, afectados a una competencia deportiva, un evento artístico o que formen parte de los elementos necesarios de un viajero. Bueno, entonces decimos que son dos plazos nada más, 3 años para bienes de capital y un año para el resto de las mercaderías. Todas las mercaderías, con las características que acabo de explicar, tienen un plazo máximo de un año. Pero eventualmente, como son destinaciones suspensivas, pueden tener prórroga por única vez y por un plazo que no excede el original. Por lo tanto, los plazos son extensos. Pueden ser como máximo 3 o 6 años, 1 o 2 años. En cambio, si se trata de mercadería que va a ser exportada temporalmente, pero esa mercadería va a ser afectado a un proceso de transformación, elaboración, mezcla, eh, que arroje un nuevo producto resultante, producto de esa transformación, vamos a estar hablando de plazos que van hasta los 2 años. Estamos entonces la exportación temporal de materias primas, partes o piezas, envases o embalajes, materiales auxiliares que van a sufrir un proceso de transformación industrial o de perfeccionamiento activo en el exterior y que como resultado de eso arroja un nuevo producto resultante, cuando se importe ese producto bajo la nueva forma resultante, se cancela la exportación temporal. La condición es que sea una verdadera transformación sustancial y que aduaneramente signifique un salto de posición arancelaria o un cambio de la misma. Repito, el plazo de permanencia es de 2 años y como puede tener prórroga, los plazos se pueden extender hasta los 4 años. También, como toda destinación suspensiva, no pagan tributos, pero sí deben garantizar los mismos. Por lo tanto, la exigencia es la presentación de una garantía ante la aduana.
Esa garantía se garantizan los tributos, pero siempre teniendo en cuenta que no pueden ser inferior al 30% del valor en aduana de la mercadería. Ya hemos visto que para exportación el valor en aduana es el valor FOB o Free Carrier. Luego tenemos la destinación suspensiva de tránsito de exportación, que es aquella destinación por la cual la mercadería argentina nueva y sin uso que se exporta desde una aduana del interior de Argentina puede circular a lo largo y a lo ancho por el territorio argentino hasta llegar a una aduana de salida donde efectivamente la mercadería va a egresar del territorio aduanero. Es decir, que esta destinación suspensiva de tránsito de exportación solo tiene sentido cuando va acompañando a una destinación definitiva de exportación, es decir, la exportación para consumo. Y este es el caso cuando un exportador argentino está ubicado en el interior de Argentina y quiere exportar y no tiene fronteras terrestres o no tiene fronteras acuáticas o no tiene fronteras aéreas. Entonces tiene que recorrer la mercadería para poder egresar del territorio aduanero cientos de kilómetros dentro de nuestro propio territorio aduanero argentino. Entonces, el empresario va a poder exportar desde su propia provincia, incluso de su propia ciudad, hacer aduana allí, es decir, tiene todos los elementos necesarios. Tiene aduana, tiene Banco Nación, tiene despachante, tiene agente de transporte, tiene empresas de transporte, las cuales los agentes representan. En definitiva, tiene todo, entonces quiere exportar de su propia jurisdicción. Pero la frontera más cercana puede estar a 400, 700, 800, 1100 kilómetros. Entonces, se hacen todos los controles definitivos, se hace toda la exportación definitiva, se hacen los controles por parte de la aduana, se carga arriba el medio de transporte internacional, la aduana adopta todas las medidas de seguridad y se inicia el tránsito de exportación, que es una declaración jurada también, que en este caso forma parte de la destinación definitiva a manera de anexo, y es lo que se conoce como la famosa hoja de ruta, ¿cierto? Que la confecciona el agente de transporte aduanero, la firma él, y la avala con su firma también el despachante de aduana porque es parte integrante de la declaración jurada de exportación. Esa hoja de ruta describe el itinerario que va a seguir la mercadería, cuáles son las principales provincias y dentro de la misma las principales localidades y el horario aproximado por las cuales va a circular el medio, va a pasar el medio de transporte hasta llegar a frontera a la aduana de salida. ¿Estamos? Entonces se va a dar un plazo para que cuando el medio de transporte parte desde la aduana de oficialización hacia la aduana de salida en frontera. ¿Estamos? Entonces, cuando llega a la aduana de frontera, la aduana de salida, lo primero que hace es controlar y cancelar el tránsito de exportación. Luego, una vez que se compruebe que la mercadería es la misma, que la mercadería que llegó a la aduana de frontera sea la misma mercadería que salió de la aduana de partida o de la aduana de oficialización, que la documentación ampare dicha mercadería, que esté todo bien, que las medidas de seguridad que adoptó la aduana están correctas, entonces allí se cancela el tránsito y luego posteriormente se autoriza el egreso del medio de transporte, con lo cual se perfecciona la exportación definitiva. Sabemos que el plazo de vigencia de un permiso de embarque con estas características, cuando la aduana de registro de oficialización es una y la aduana de salida es otra, lo que ya me está indicando que es una exportación que va a ir acompañada de una suspensiva de tránsito de exportación, el plazo de vigencia del permiso de embarque son 45 días corridos. En este caso, el plazo del tránsito no puede exceder el plazo de vigencia del permiso de embarque. Sin embargo, el Código Aduanero establece el plazo que es de 31 días corridos. ¿Estamos? Entonces, no hay, pero la aduana le va a dar un plazo real para realizar el tránsito. Supongamos 2 días, un día, 3 días, de entre la aduana de partida, entre la aduana de oficialización y la aduana de salida a la aduana de frontera. Vencidos los plazos para realizar el tránsito, no se considera una infracción porque puede llegar o arribar el medio de transporte hasta el plazo máximo establecido por el Código Aduanero. Pero tratándose de mercadería argentina, nueva sin uso, que no tiene restricciones para circular por el territorio aduanero, al igual que la mercadería extranjera, pero que ha sido previamente nacionalizada, no impone sanciones en el caso del incumplimiento.
Por último, tenemos la destinación suspensiva de removido, que es una destinación rara, ¿no? En realidad sería una venta dentro del mercado interno, es decir, dentro del propio territorio aduanero argentino, sería una venta de una provincia a otra y que tiene que ver cuando la misma se exporta vía marítima, ¿m? Vía marítima o fluvial. Estamos hablando cuando se utiliza la vía acuática. ¿Qué quiere decir? Vamos a vender una mercadería desde una provincia argentina como podría ser Buenos Aires hacia cualquier provincia del sur argentino. ¿Estamos? Entonces, la mercadería se vende, pero por esas cosas raras del Código Aduanero Argentino, la mercadería, desde el punto de vista logístico, debe salir, egresar del territorio aduanero, y posteriormente volver a ingresar al mismo, pero con la condición que en el trayecto no toque ni haga escala en ningún punto sometido a la soberanía de otro Estado. Y sería el caso, como dijimos, una exportación desde Buenos Aires, que se va a exportar vía marítima a alguna de las provincias del sur argentino. La mercadería sale de una aduana de partida, una aduana de registro, abandona el territorio porque va a ir por el mar territorial argentino, es decir, va por el océano Atlántico, pero por la parte que le corresponde al mar territorial argentino, y que sabemos que por el artículo 3 del Código Aduanero no forma parte del territorio aduanero, pero sí del territorio nacional. Navega, no toca ningún punto ni hace escala en un ámbito sometido a la soberanía de otro Estado para volver a ingresar al territorio aduanero por una aduana de ingreso, o de destino, y que la mercadería posteriormente se le va a dar a alguna de las destinaciones autorizadas. Estamos, así se configura una venta en el mercado interno, pero que el código aduanero lo considera como una exportación suspensiva. ¿Estamos? Idéntico caso es cuando se utiliza la vía fluvial y se haría una venta de una provincia a otra utilizando, por ejemplo, alguno de los 6 ríos nacionales de navegación internacional que tiene Argentina. Los más conocidos, los más utilizados podrían ser el río Paraná, el río Paraguay, el río Uruguay, el río de la Plata, ¿cierto? Pero también tenemos el Bermejo y el Pilcomayo. Un ejemplo típico de esto es utilizando la hidrovía Paraguay-Paraná. ¿Estamos? Entonces, cuando una venta de una provincia como Formosa o Chaco, puede ser, por ejemplo, harina de soja, hacia la provincia de Santa Fe, entonces la mercadería se transporta por barcazas vía fluvial por el río Paraná, saliendo desde la provincia de Chaco, de Formosa, abandona el territorio aduanero porque va por el río Paraná para volver a ingresar al mismo a la altura, por ejemplo, del puerto de Rosario, provincia de Santa Fe. Estamos y ahí tenemos lo que es configurada la destinación suspensiva de removido. El plazo para realizar esto es similar a un tránsito de importación. ¿Estamos? Entonces se le va a dar 30 días corrido como máximo para realizar para hacer el tránsito. Y la aduana le va a dar un plazo real de un día por cada 120 kilómetros recorridos por el medio de transporte, el buque, la barcaza, ¿cierto? Contado desde el puerto de zarpada. Un día cada 120 kilómetros. ¿Estamos? Y el plazo máximo, como dijimos, 30 días corridos. ¿Qué ocurre si, perdón, 30 días corridos? ¿Qué ocurre si, vencido el plazo real, no se cumple? Entra en infracción, igual que lo que vimos para tránsito, ¿ok? Y tendría por cada día de retraso o de demora, está en infracción, por lo tanto va a tener una sanción económica. Entonces, por cada día de retraso o retardo, se le va a aplicar una multa del 1 por 1000 diario. Y así puede arribar el medio de transporte hasta el plazo máximo otorgado, es decir, hasta los 30 días. Vencidos los 30 días, se aplica lo mismo que vimos para el tránsito de importación. Se considerará al solo efecto aduanero que la mercadería ha sido exportada para consumo. Exportada para consumo. Siendo responsable desde el punto de vista económico, desde el punto de vista tributario y desde el punto de vista sancionatorio, es decir, por los ilícitos que se pudieran cometer, infracciones,
la empresa de transporte y el agente de transporte aduanero que lo representa. Son solidariamente responsables. Todo eso sin perjuicio de los ilícitos que se hubieran cometido. Entonces acá, pasado el plazo máximo de los 30 días, se configura, o sea, hay una reconfiguración del ilícito. Dejamos de estar en una infracción, para lo cual se lo sanciona económicamente, como estamos explicando, para pasar a tener una sanción desde el punto de vista penal. Hablamos de delitos y fundamentalmente de contrabando. Bien, entonces queda claro que es una destinación suspensiva que el código aduanero lo trata como una exportación. Estamos cuando en realidad es una venta en el mercado interno, en el mercado doméstico. Hay que remover la mercadería de una provincia a otra. Entonces esto se va a formalizar con una declaración detallada, así para lo cual hay que hacer un permiso de embarque con todo lo que significa composición arancelaria, con valoración, con liquidación de tributos, pero sin el pago de los mismos, porque es una suspensiva. ¿Estamos? En este caso, no hace falta una garantía. Estamos simplemente la garantía de la mercadería en sí mismo, una garantía como las que conocemos. Y también se consideraría una exportación cuando sale y una importación suspensiva. ¿No estamos? No me dice cuál, simplemente una importación suspensiva cuando ingresa hasta que se cancela, se le dé a la destinación autorizada. Bien. La otra forma que existe es que el código aduanero, si bien lo legisla para la vía acuática, fluvial o marítimo, esta destinación, también le da facultades al Poder Ejecutivo de establecer regímenes u operaciones similares para las otras vías. Posteriormente, las normas aduaneras establecen las operaciones de removido para la vía aérea y para la vía terrestre, pero no es una destinación. Entonces, fíjense, se va a permitir una venta en el mercado interno, ¿no? Vía aérea, vía terrestre, que egresen del territorio aduanero para volver a ingresar al mismo, similar a lo que ya está legislado, pero con una diferencia muy grande. Es que en esta oportunidad la mercadería va a abandonar el territorio aduanero argentino, pero va a estar pasando, por ejemplo, por el ámbito, por un territorio sometido al ámbito de la soberanía de otro Estado. Es el caso de las exportaciones desde el territorio aduanero general al territorio aduanero especial, es decir, a la isla Grande de Tierra del Fuego, con mercadería que se exportan vía aérea o vía terrestre. En ese caso, el medio de transporte, el avión, va a abandonar el espacio aéreo argentino para ingresar al espacio aéreo chileno para luego ingresar nuevamente al espacio aéreo argentino cuando llega al área aduanera especial o a la isla Grande de Tierra del Fuego. Exactamente igual cuando un camión debe cruzar del continente a la isla, necesariamente debe pasar por territorio aduanero chileno. Entonces ahí no se cumple al 100% de lo previsto en el código en que no debe, para hacer una destinación suspensiva removido, no debe tocar ningún ámbito ni hacer escala precisamente en territorio sometido a la soberanía de otro Estado. Entonces, bueno, aquí no se cumple eso, por eso no podemos hablar de destinación suspensiva removido y hablamos de operaciones de removido, que va a ser una declaración jurada pero simplificada. Entonces aquí se va a utilizar unas guías de removidos, tal como lo establecen resoluciones específicas. Una guía removido para la vía aérea, una guía removido para la vía aéreo terrestre. Entonces, y esas las confecciona el agente de transporte aduanero. Bueno, de esta manera hemos desarrollado el capítulo dedicado a las destinaciones suspensivas. Muchas gracias.